De última hora, China contraataca. Ya ven que ayer 145% de aranceles Donald Trump impuso el castigo a China, contra China, y China ahora contesta con un 125% de aranceles contra Estados Unidos. Bueno, contra Estados Unidos no precisamente, sino en palabras de Eduardo Luque, sería contra un grupo de vividores, quizá que se haya apoderado de la Casa Blanca, incluido el presidente. No es humor, no es broma, sino que quizás sea la perfecta definición para explicar todo esto que estamos viendo, porque también Eduardo nos avisa de que el sistema neoliberal, este sistema mentado que ha cobrado fama en los análisis en los últimos 10 años, pero que viene desde atrás, para Eduardo probablemente este sistema esté muerto y estemos viendo la estocada final. Eduardo, muchas gracias por estar aquí, porque el tema de hoy es entre tragicómico, pero muy copioso, muy intenso, porque hay muchos factores, y yo te agradezco mucho que dediques tu tiempo para venir y explicarle a la audiencia, a un servidor, a mí también, ayudarme a comprender todo esto que estamos viendo. Y antes de empezar, me gustaría que vieras justamente esto. Todo este caos que estamos viendo de sube y baja la bolsa, los bonos, gente que se hace rica y no, se da en medio de un anuncio este miércoles que acaba de pasar, de Donald Trump, de aparentemente echarse para atrás, dar reversa y decir, bueno, ya no castigo a todo el mundo y todos esos impuestos que anuncié, todos esos aranceles, pues se los voy a dejar solo en un 10% y aparentemente me echo para atrás. Bueno, en el anuncio, es que esto es de anécdota, Eduardo, y por eso quiero empezar con ello y que lo veas, un poquito desviando, no desviándote del tema, pero inserto en el tema, sobre todo cuando dices que es una banda de vividores los que están apoderados de la política o del gobierno de Estados Unidos. Resulta ser que el representante de comercio de los Estados Unidos no sabía que Donald Trump había pausado los aranceles, se estaba echando para atrás o había decidido ya no ponerle aranceles a todos esos países que vimos hace una semana, a los cuales castigó. Y que el representante de comercio de los Estados Unidos se tuvo que enterar a través de Twitter, bueno, a través de la red social Truth de Donald Trump, su jefe. Ni siquiera le comunica. Así están las cosas. Are you aware that the tariffs have been paused? I am, yes. When were you made aware of that? Well, I understood the decision was made a few minutes ago. It's something Sitting here and under discussion. Sitting here under discussion. So did you know that this was under discussion, and why did you not include that as part of your opening remarks? So typically what I don't do is divulge the contents of my discussions with What are the President details of the Congress. pause? Well, my understanding is that because so many countries have decided not to retaliate, we're going to have about 90 days. No, excuse me? China increased their tariffs on the United States. Trump blinked. What's the blink, sir? What do you know about this pause? What are the details of it? I haven't spoken to the president since I've So been in the this trade hearing. representative hasn't spoken to the president of the United States about a global reordering of trade. Yes, I have. I've just been in the hearing with you, sir. But yet he announced it on a tweet. WTF? Who's in charge? The president of the United States is in charge. Así las cosas, Eduardo. Es más, el tipo no sabía ni cómo defenderse, ni cómo contestar. China se ha echado para atrás. Trump, se ha echado para atrás. ¿Qué? Nada. Más bien, Trump había impuesto, sí se había echado para atrás para todos, aparentemente se ha echado para atrás, que ya explicamos en otros programas, pero le habían puesto 145% a China y el señor ni idea. Bienvenido Eduardo Luque, investigador, periodista, psicopedagogo y con una gran cantidad de experiencia, una vasta experiencia
en los conflictos que involucran cuestiones militares, guerra económica, por supuesto, y los cambios geopolíticos que estamos viendo. Eduardo, bienvenido. ¿Qué estamos viendo? El sistema neoliberal ha muerto. Hay muchos puntos por donde empezar, desde las claves para entender esto, así que estamos a tus órdenes y te escuchamos con mucha atención, como siempre lo hacemos aquí. Adelante, Eduardo. Sí, realmente el sistema neoliberal que se implantó, como todos recordamos, en la década de los 90, de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, está dando sus últimas boqueadas de aire, porque tiene toda la pinta de que el sistema colapsa. En el sentido, como lo hemos conocido ahora, de naciones que imponían sus condiciones, naciones fuertes que imponían sus condiciones a naciones más débiles e imponían las reglas del juego y explotaban sin ningún tipo de misericordia a aquellas naciones más pequeñas o que tenían más dificultades para salir adelante. Este modelo vemos cómo está acabando, como ya están haciendo otro modelo multipolar, es decir, en el que muchas naciones pugnan por autorreferenciarse y defender sus intereses nacionales frente al modelo anterior en el que había un Estado unipolar que era el que imponía las condiciones económicas, sociales, políticas y, cuando era necesario, militares, para imponer sus designios a los demás. Esto está acabando. Y no sabemos qué es lo que viene, intuimos qué es lo que viene, pero en este proceso de lucha entre un modelo que acaba, el modelo unilateral encabezado por Estados Unidos, contra un modelo que nace, el multilateral, dentro del cual China es, digamos, el país posiblemente más importante a nivel comercial, en este proceso es, como decía Gramsci, como un pensador de izquierdas italiano muerto en las cárceles de Mussolini, cuando en este interregno nacen los monstruos y vemos cómo hay monstruos que se desarrollan como el señor Netanyahu en Israel, ¿no? Pero esta es la realidad de lo que tenemos ahora. Y estamos viendo cómo por parte de Estados Unidos intuimos una realidad. No tienen un plan. No hay un plan coherente. No saben a dónde van. Es un grupo de personajes encumbrados en el dinero, multimillonarios, el representante de comercio, el equivalente al ministro responsable de Hacienda, el propio señor Trump, una serie de multimillonarios que han tomado las riendas del Ejecutivo en la Casa Blanca y quieren convertir las finanzas internacionales en una especie de cortijo para ellos solos, donde pueden especular ellos y sus amigos. Hemos visto estos días cómo cuando se produce la enorme caída de las bolsas en Nueva York, el señor Donald Trump va a dar marcha atrás, va a anunciar que se aplazan las sanciones, los aranceles durante 90 días, exceptuando China, y alguien tiene información privilegiada y unos minutos antes de ese anuncio, cuando las bolsas se han hundido, están por lo bajo, hundidas completamente, decide comprar esas acciones por un sistema muy específico. Son acciones de valor de un día. ¿Qué quiere decir? Esto es una especie de ruleta, ¿no? Porque el sistema financiero neoliberal es una especie de casino donde la información privilegiada tiene un valor muy importante. Pues bien, este tipo de acciones solo viven un día. El inversor invierte dinero en estas acciones y si invierte a que tal grupo de acciones van a subir. Si suben, gana. Pero si no suben, lo pierde todo. Pues bien, un señor llamado Charles Schwab se entera por casualidad de que las acciones van a subir.
de que el señor Trump se va a echar marcha atrás. Y en ese momento compra acciones a bajísimo precio, las acciones suben como la espuma y vende inmediatamente que han alcanzado el máximo que él ha calculado. Bien, en ese procedimiento el señor Charles Schwab ha ganado 2.500 millones de dólares en un solo día. ¿Pero qué importancia tiene esa enormidad de dinero? Este señor no sería sino uno más de estos especuladores, de estos ladrones de cuello blanco, si no fuera por dos motivos. Primero, porque tiene una empresa que se dedica a criptomonedas. Segundo, porque su socio es un señor que se llama Donald Trump, curiosamente. Y uno de los ejecutivos de esta empresa es, a su vez, el hijo del señor Donald Trump. Así que algunos senadores republicanos y, evidentemente, los demócratas ya comienzan a hablar de que alguien en la Casa Blanca, en el despacho Oval, le pasó a este señor información privilegiada de lo que iba a hacer el propio presidente, que, por cierto, puede ser uno de los grandes beneficiarios en esta operación especulativa. Lo veremos. Esto lo veremos en los próximos días, en las próximas semanas. Esto es lo que hay en la Casa Blanca. Lo que hay es un grupo de facinerosos, de gente sin escrúpulos, que ahora ven llegada la ocasión de forrarse a costa de la caída de la bolsa, a costa de los inversores pequeños y de los grandes, porque ellos están en una posición de poder muy importante y reciben información privilegiada. Por cierto, añado, los senadores demócratas hablan, y es verdad por la legislación norteamericana, que el uso de información privilegiada es un delito muy grave en Estados Unidos y en otros países, pero especialmente en Estados Unidos. Así que esto es lo que hay. No hay plan. Todo esto que hablaban de la reindustrialización norteamericana no deja de ser una especie de cortina de humo para que todos estemos contentos, para que veamos que tienen un objetivo, cuando realmente lo que únicamente aparece que está ocurriendo es que el señor Donald Trump lo ha dicho públicamente, lo ha reconocido a instancias. Este miércoles pasado lo reconocía en una entrevista. Le preguntaba al reportero que cómo había llegado a la conclusión de que era necesario imponer aranceles, pongamos por caso, a las Islas Diamond, que solamente hay pingüinos. Y el señor Trump respondía que su sistema era su intuición. Impone sanciones y aranceles a 185 países porque lo intuye, no porque tenga un plan, un estudio desarrollado de las consecuencias que eso trae, que hablaremos de ellas después, sino que intuye que a Alemania hay que aplicarle, me lo invento ahora, un arancel del 45% y a China hay que aplicárselo del 124%. Lo intuye. No tiene un planning, un proyecto, un criterio racional, sino son intuiciones. Se levanta por la mañana, le duele el dedo gordo del pie derecho y dice, mira, sanciones a Lesoto, aranceles a Lesoto, un pobre país de África, por valor del 45%. Vale, ya está. Porque me duele el dedo gordo y el pie derecho. Me permiten la broma, pero es que esto carece de ningún sentido común, lo que estamos viendo en la bolsa. Pero es el resultado de un modelo económico que se construyó como un casino, en el que se han llegado a formalizar procesos y proyectos para hacer dinero tan complejos que nadie los entiende en este momento y nadie puede desentrañarlos. Y ocasionaron la crisis del 2008, de la cual estamos todavía padeciendo, y la crisis del 2020, que también hubo una crisis enormemente importante que se salvó gracias a la inversión de la Fed norteamericana, metiendo dinero a expuertas. Tuvieron que invertir $1,5 billones de dólares para tranquilizar el mercado y que no se hundiera la bolsa. Ahora no han podido hacerlo. La bolsa se ha hundido.
Y esto es el marasmo económico que ahora tenemos. Bien, oye Eduardo, a ver, esto que nos estás diciendo es la parte subterránea de lo que muchos no pueden ver, no ven o no quieren ver, pero en la parte pública, ¿cuáles son los supuestos objetivos que Donald Trump le menciona a su pueblo que quiere conseguir? Si nos enumeras algunos para entender ahora la parte visible. Lo que nos hablas es la parte invisible, porque yo escucho, incluso tengo algunos amigos y familiares en Estados Unidos que me dicen, no, es que Trump es la hostia, Trump nos va a salvar. Pero, ¿cuál es la parte pública de lo que supuestamente Donald Trump quiere hacer? ¿Nos puedes enumerar algunos puntos, por favor, Eduardo? Fundamentalmente tiene dos, digamos, por parte pública tiene dos grandes objetivos. Uno, que ya lo ha dicho además personalmente, que es detener la larga marcha de China hacia el liderazgo económico global. Detener a China es uno de sus objetivos, lo ha dicho todo, desde el señor Trump hasta el señor Pence, es el vicepresidente, ¿no? El segundo gran objetivo es forzar la reindustrialización de norteamericano, pensando que la reindustrialización se produce por un acto de voluntad. Yo digo que las empresas norteamericanas vuelvan a Estados Unidos y, como una varita mágica, pues soy el hada madrina, toco la varita y las empresas se me van a Estados Unidos y reindustrializan el país y volvemos a ser una nación grande. ¿Cuál es la realidad? Esto es falso. Esto es falso. Solamente pongo un ejemplo, un dato. Los iPhones de la marca Apple se venden, evidentemente, en Occidente y se venden muy bien en Estados Unidos. Se montan en China. Estos móviles cuestan en China, cuando salen de la cadena de montaje, en torno a $500. Se venden en las tiendas norteamericanas y de Occidente en torno a los $1.200, 1.300 euros, más o menos. Pues bien, si estos móviles se tuvieran que montar en Estados Unidos con los costos laborales que Estados Unidos tiene, con la inversión que requieren en tecnología, en infraestructuras de todo tipo, el costo calculado de estos móviles sería de $35.000, lo que costaría que estos móviles se produjeran en Estados Unidos. ¿Vemos la diferencia? Esto es lo que se oculta a la población norteamericana, porque evidentemente no se trata de reindustrializar el país. Difícilmente se puede conseguir la reindustrialización, como por ejemplo se hizo en China, ha costado bien 3 o 4 décadas. No se hace de un día para otro. Hay que formar a la clase obrera, a los futuros trabajadores. Recordemos que la fuerza laboral en Estados Unidos dedicada a, digamos, a producción directa, fabricar coches, montar coches, es del 8% sobre la totalidad de la población laboral. El 8% de los trabajadores están dedicados a tareas más manuales. El resto de la población se dedica a servicios. Pues bien, hay que reinvertir eso. Ese 92% de los trabajadores tienen que ser reciclados para aprender nuevos oficios. Y eso no se hace de un día para otro. Estados Unidos tiene un enorme déficit en cuanto a ingeniería. Los ingenieros no se fabrican de un día para otro, ni comprándolos, ni atrayéndolos de India, porque ya no vienen de China. Estos ingenieros hay que formarlos y eso requiere años de investigación, años de inversión y que el Estado invierta mucho dinero en la educación pública, que es la que va a proporcionar sobre todo ese tipo de ingenieros, ¿no? Así que la reindustrialización no deja de ser un acto de voluntad, tal como lo expresa el señor Trump, que piensa que eso es coser y cantar, eso es dar un plumazo, tocar con la varita mágica y se ha resuelto el problema. Y el problema es mucho más complejo. Es decir, a ver, por ejemplo, es uno de los países más atrasados, Estados Unidos me refiero, en el transporte ferroviario. Nada comparable a las líneas de altísima velocidad
de China y miles de kilómetros de líneas de alta velocidad que conectan todo el país, toda China entre sí. En cambio, Estados Unidos tiene todavía que realizar enormes inversiones en ferrocarriles, puesto que están privatizados y lo que quieren las compañías es ganar dinero, no invertir en mejorar las líneas, sino ganar dinero. Y ahí hay grandes diferencias. Sí que la reindustrialización va para largo y es un proceso muy largo y muy complejo, muy complejo. Y desde luego no se puede producir en 2 días. Y el otro gran objetivo, obviamente, es detener a China. Por eso, la historia de las sanciones, la historia de los aranceles. Pero está basado en una premisa falsa. El vicepresidente de Estados Unidos hace 2 semanas hacía un discurso a un selecto grupo de inversores republicanos, ¿no? Y hablaba con absoluto menosprecio de que los chinos eran unos millones de campesinos ignorantes. La idea que tiene el político norteamericano es de que los campesinos chinos, los trabajadores chinos son ignorantes. Supongo que no he visto ninguno de los vídeos donde muestran los chinos sus enormes avances en ingeniería. Si eso se hubiera molestado en verlos o en leer los informes que le proporcionan las embajadas o el Departamento de Estado, seguro que cambiaba de opinión. Pero hay un sentimiento racista dentro de la clase alta norteamericana que, por definición, dice que es imposible que los chinos se desarrollen económicamente, o que los hindúes, o que los venezolanos, o que otros países a los que tildan. Es igual que el equivalente al ministro de Finanzas, señor Senden, me parece que se llama, que públicamente ha dicho, es imposible que China se desarrolle como dicen ustedes que se ha desarrollado, porque China es comunista. Y como es un país comunista, es imposible que se desarrolle. Y aunque esté viendo los enormes avances tecnológicos de China, se niega a creerlos porque tiene una idea a priorística de que el comunismo chino es inferior, por definición, al capitalismo neoliberal que representa, ¿no? Así que es toda una madeja de ideas prefijadas y de objetivos no reales y además sin un planning, sin un proyecto que sea visible, que sea visible. En cambio, los chinos han tenido muchos años para planificar, para preparar la respuesta que están dando al gobierno norteamericano y la que se prepara, porque, como comentaremos después, los chinos están haciendo muchas cosas que no solo salen, que no salen en la prensa sale ahora lo del 125%, pero no sale que, por ejemplo, acaban de ordenar a los barcos cargados de gas procedentes de Estados Unidos que no desembarquen en los puertos chinos, que se den la vuelta. Ahora los norteamericanos vamos a ver qué hacen con los barcos en alta mar cargados de gas licuado que no van a desembarcar ya en los puertos chinos como una medida de presión más. Esto no se suele decir en la prensa, pero es una realidad también que forma parte de esta guerra comercial. Así que estos son los 2 elementos fundamentales. Y hay 3 elementos, digamos, que son muy importantes que están debajo de la mano. Debajo de la mano. El otro gran objetivo del señor Trump es doblegar el déficit que tiene, el déficit fiscal. Los bonos del Estado le caducan bonos del Estado por valor de 39 billones con B, a partir del mes de junio. A partir de junio tiene que pagar los bonos del Estado más los intereses correspondientes. Por eso, durante estos 90 días va a intentar presionar a todos los países que pueda con el tema de los aranceles para que le recompren los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el Tesoro de Estados Unidos no entre en quiebra. Porque el riesgo que corre ahora mismo Norteamérica es que no pueda devolver los bonos del Tesoro y sus intereses correspondientes, que, como ya digo, tienen que liquidar una parte muy importante a partir del mes de junio. Esto es
una auténtica espada de Damocles que tiene la economía norteamericana y por eso este movimiento aparentemente tan irracional, ¿no? Intenta doblegar a China porque China aún conserva, es uno de los mayores acreedores en bonos del Estado de Estados Unidos. Hasta el año 24, según el Fondo Monetario Internacional, decía que China atesoraba unos 750.000 millones de dólares en bonos del Estado norteamericano. Desde entonces acá, China se ha ido desprendiendo de muchísimos millones. Y estos días ha sido tremendo lo que han colocado en el mercado. De forma tal que han obligado al ministro de Economía a ir llamando casi personalmente a los distribuidores para obligarles a comprar bonos y que no se produjera una situación muy embarazosa, ¿no? Que los compradores no se fiaran de los bonos del Estado norteamericano y no compraran. Y salieran a subasta, salieran esos bonos a subasta y no los comprara nadie. Así que se han tenido que emplear a fondo para convencer o chantajear a los diversos actores para que compraran estos bonos del Tesoro que caducaron el miércoles y el jueves pasado de esta semana. Bien, Eduardo, gracias por esta extensa, vasta explicación. Te agradezco mucho. A ver, Donald Trump, en lugar de pausar los aranceles, los castigos, como yo siempre digo, a China, pues le aumentó más y llegó en la suma al 145%. China hace unas horas respondió y tiene 125 contra Estados Unidos. Pero Donald Trump se vanagloria y como decimos aquí en México, se echa porras a sí mismo y dice, miren lo que estamos haciendo, estamos doblegando a China. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, pues incluso dice que con esta guerra comercial el gobierno podría ganar hasta 600,000 millones de dólares al año, nada más de recaudación. Entonces, en público aparecen felices con una gran sonrisa, bla, bla, bla. Tu última respuesta, nos estás hablando de la respuesta china a nivel estratégico, pero háblame un poquito también de la respuesta china contundente, el mensaje que manda Xi Jinping, no solo estratégicamente, sino también ideológicamente, militarmente, en una muestra de claridad, de que tiene claridad a nivel geopolítico para contrarrestar lo que está haciendo Donald Trump. Por favor, Eduardo, creo que es importante esta respuesta china de que el dragón habla. Sí, el dragón habla y ruge. Y el dragón habla y ruge porque además se ha estado preparando para este momento durante mucho tiempo. No lo ha provocado él. Esta guerra comercial la ha intentado evitar todo lo que ha podido China porque no le interesaba una guerra comercial y de alguna forma se la ha impuesto al señor Trump en este momento. Pero tenía armas y tiene armas poderosísimas, poderosísimas. La primera, como ya dije, los bonos del Tesoro. El vender bonos del Tesoro y obligar al gobierno de Estados Unidos a subir los intereses para que alguien compre esos bonos. Si yo vendo bonos y no ofrezco un buen interés, esos bonos no me los compra nadie. Yo los vendo y alguien me tiene que dar un interés mayor para que yo los compre, otro país los compre, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y también lo que estamos hablando ahora del tema del gas. Es que el paso siguiente que está planteando, o que podría llegar a plantear Estados Unidos, ya lo han insinuado varias veces, es una alianza entre los países asiáticos de la llamada AMSEA para bloquear el comercio, bloquear marítimamente. Estamos hablando del uso de armadas para bloquear el comercio chino hacia el exterior. Recordamos cómo en uno de estos programas hablamos hace unas semanas del estrecho de Malaca, como es uno de los puntos vitales estratégicos para cortar yugular la salida de mercancías de China hacia el mundo y la entrada de energía hacia China, hacia las fábricas chinas. Pues bien, lo que planteaba Estados Unidos, lo que quería conseguir, era evidentemente una alianza forzada de los países asiáticos
para bloquear el estrecho de Malaca y bloquear las exportaciones chinas al resto del mundo. Pero son tan torpes, están tan engreídos de su propia prepotencia, que en lugar de llegar a acuerdos pacíficos con Japón, un aliado estratégico de Estados Unidos, con Corea del Sur, otro aliado, con Taiwán, otro gran aliado, resulta de que les imponen sanciones a todos. Le imponen sanciones a Japón, le imponen sanciones a Corea del Sur y le imponen sanciones a Taiwán, que es el mayor productor de chips del mundo, y que evidentemente Taiwán ahora mira con ojos amorosos a su país, a su vecino de al lado, que es la República Popular China, porque dicen, hombre, los chinos me tratan bien, los estadounidenses me imponen aranceles. ¿Cómo voy yo a negociar con estos energúmenos, si me permite la expresión, cuando a mí me tratan muy bien los chinos? Y la cuestión de la independencia, pues bueno, seguro que llegamos a un acuerdo, ¿no? Así que, encima de que no tienen un plan, funcionan, es como un elefante dentro de una cacharrería. Se dedica a dar vueltas y rompiendo todos los cacharros, sin tener realmente claro a dónde va y qué es lo que pretende, ¿no? Esto es lo que está pasando en Asia. Como esto no va a resultar, las sanciones a China y los aranceles prevemos que no van a tener el efecto deseado, el recurso que se le puede ocurrir a Estados Unidos es el recurso militar. Eso ya estaríamos hablando de palabras muy mayores, porque China va a contar también con otro factor, va a contar con el apoyo de Rusia. También. Así que entramos dentro de un escenario complejo en que si las medidas económicas no se llega a algún tipo de acuerdo entre una potencia y otra, el siguiente paso para Estados Unidos sería una movilización militar sumamente grave. Y desde mi perspectiva, el punto clave de esta movilización militar no está propiamente en Taiwán, en esta fase. La primera fase sería la destrucción de Irán. Irán es la clave de todo el gran movimiento geoestratégico que se está produciendo en este momento. La destrucción de Irán significaría un golpe brutal contra China y contra Rusia. Así que la tentación de Estados Unidos de intervenir en Irán es muy fuerte. Es por eso que también las alianzas entre Rusia, China e Irán también se están solidificando. Sí que vemos un escenario en el que, por un lado, hay un gran problema económico, financiero, del que no se sabe cómo vamos a salir, y este proceso económico-financiero, si no se resuelve, da paso a un intento de solución militar, que puede tener varios escenarios. Pero esto es adelantarnos un poco en el tiempo todavía. Ahora ya podemos entender por qué tanto interés y tanta amenaza contra Irán. No porque, independientemente de lo que hace Irán contra el sionismo y la rivalidad contra Israel, la gran importancia que significa para Estados Unidos, qué buena aclaración nos haces, Eduardo, porque es justamente esta guerra contra China. Eduardo, antes de ir hacia las conclusiones finales y preguntarte acerca de, bueno, y el actor llamado Unión Europea, que antes de todo eso, cuéntanos algunas anécdotas tristes, lamentables, las meteduras de pata. Por ejemplo, el caso, tú nos mandas un artículo muy extenso en donde nos hablas del caso de las zapatillas deportivas. En México aquí les decimos tenis. El caso de las zapatillas deportivas, o sea, todo lo que está haciendo Donald Trump, pues es herir a su propio pueblo estadounidense, ¿no? Eduardo. Sí, evidentemente. Esta guerra comercial no es en beneficio de la población.
no es en beneficio de las clases populares, porque el resultado de todo esto es evidente. Si yo aplico sanciones, aranceles del 145% a un bolígrafo, este bolígrafo ya no valdrá 2 euros ni 10 euros, valdrá el doble. Y esto me dificultará el poder comprar este bolígrafo en Estados Unidos. El problema es, ¿qué sucede? Que gran parte de los productos de los almacenes Walmart, que son una auténtica institución en Estados Unidos, los almacenes tienen de todo, desde comida hasta ferretería, hasta lo más sorprendente, el 40 y tantos por ciento de estos 42% de todos los productos de los almacenes Walmart están producidos en China. Y además no tienen otro productor que pueda sustituirlos. Es decir, si una máquina herramienta, un taladro se produce en China, Estados Unidos no tiene fábricas que fabriquen ese mismo taladro o uno similar en Estados Unidos. Así que el escenario para gran parte de la población norteamericana es un escenario de estantes vacíos y de inflación desorbitada. Lo estamos viendo con el tema de la falta de huevos, de gallinas ponederas, de huevos en Estados Unidos, que aún no se ha resuelto. Que aquí también habíamos hecho alguna broma sobre ese tema, ¿no? Así que el resultado de todo esto directamente lo van a pagar a las clases populares norteamericanas, que son las más afectadas por la inflación. Y hablando de zapatillas, por ejemplo, recogía un dato que era espectacular. Los norteamericanos gastan en zapatillas deportivas que se han convertido prácticamente de uso común y incluso con vestido formal se utilizan las zapatillas deportivas, no porque vayan a hacer una carrera cuando llevan el smoking, sino porque las zapatillas, su diseño es carísimo y es una ostentación de dinero, ¿no? El tener unas zapatillas personalizadas de marca tal, de marca cual. Pues bien, los estadounidenses se gastan aproximadamente 31.000 millones de dólares en zapatillas de 5 marcas que no voy a nombrar para no hacer publicidad para nadie, ¿no? Estas zapatillas se fabrican en los países asiáticos. El primer país productor es Vietnam, el segundo es China, después viene Indonesia y Camboya y algunos más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues previendo lo que podría ocurrir, los chinos deslocalizaron parte de la producción de zapatillas deportivas y la enviaron a Vietnam, a Camboya, a Indonesia y a otros países. Y ahora el señor Trump se da cuenta de que no solo tiene que sancionar a China, sino que tiene que sancionar también a esos países. Y ahora la zapatilla, que valía $2.000, puede fácilmente multiplicar su precio por 5 o por 6. Literalmente, andar por la calle va a representar un gran problema porque el costo de las zapatillas va a ser casi más caro que el oro. Llevar una marca determinada en los pies. Entonces, esto afecta directamente a la producción y al consumo de la población norteamericana. Evidentemente, hay zapatillas más caras y hay zapatillas más baratas, ¿no? Así que a partir de ahora, los norteamericanos parece que se van a tener que conformar con zapatillas de calidad normal, como usamos todos los hijos de vecino en el resto del mundo, y van a tener que abandonar las zapatillas de marca y todas estas cosas, ¿no? Es decir, lo decía, por ejemplo, estos aranceles, lo decía uno de los mayores inversores en esta rama, ¿no? Es una empresa que se llama Apollo Global, que hace estudios de mercado, y hablaba que el impuesto se impondrá un impuesto de más del 42% a las zapatillas y con la tendencia que está hablando del 42% al comienzo de esta guerra comercial. Ahora la cifra alcanzará ya posiblemente más del 100% el costo añadido al precio de estas zapatillas. Así que esto es un ejemplo, uno más, de lo que puede ocurrir y que efectivamente quien va a pagar las consecuencias serán las clases populares, que son siempre las que pasan. Porque el objetivo del señor Trump, quería otra cosa también, era eliminar el impuesto a la renta. Era uno de sus grandes objetivos.
eliminar el impuesto a la renta. Pero no es lo mismo eliminar el impuesto a la renta de un señor que tiene 5.000 millones de dólares que eliminar el impuesto a la renta de un señor que cobra 40.000 dólares al año. Evidentemente, el señor Trump quiere meterlo como, mira, como puedo modificar y mover la economía quitando impuestos, ¿no? Y esto nos retrae también a otra idea que está muy anclada en la psicología de la clase pudiente norteamericana. No sé si saben los telespectadores que Estados Unidos se funda básicamente no porque se recaudan impuestos, que no existen, sino cuando los campesinos, los inmigrantes que venían de otros países se instalan en Norteamérica y comienzan a invadir el territorio norteamericano y a empujar a los indígenas, a los americanos originarios, lo que hace el gobierno para financiar su déficit es vender la tierra. Se vende la tierra a los agricultores, a los ganaderos, que van colonizando toda Norteamérica. Pues bien, hasta 1908 no se introduce el impuesto sobre la renta en Norteamérica, cuando todos los demás países ya hacían mucho tiempo que eso ya lo tenían funcionando, ¿no? Así que la fantasía del señor Trump, además, es quitar el impuesto sobre la renta porque él mismo se autodefine como si fuera un padre de la nación. En su psicología, en su enorme ego, se ve como un padre de la nación y quiere emular de alguna forma a los padres fundadores de la nación norteamericana, ¿no? Se olvida de que aquellos padres fundadores que hablaban de la libertad y del comercio, de la democracia, tenían esclavos y consideraban a los negros como subhumanos, a pesar de que hablaban de libertad, ¿no? El señor Trump funciona con esas mismas premisas y su ego le empuja a creerse que es o que podría llegar a ser un padre fundador, quitando el impuesto sobre la renta a toda la población. Evidentemente, a quien beneficia son a los grandes defraudadores y los grandes millonarios que tienen el dinero en los paraísos fiscales. Esto es lo que se está buscando. Este es otro de los objetivos no enunciados, pero sí que se intuyen por declaraciones anteriores a la toma de presidencia que mantiene el señor Trump. Esto también. El problema es cómo voy a compensar los impuestos que no recibo por un lado para poder mantener el déficit público y mantener el ejército que me está absorbiendo en torno a 800.000 millones de dólares al año. Es lo que cuesta mantener al ejército norteamericano. Entonces, ahí está la confusión y el problema. Sí, y además volver a repetir esto que hemos repetido mucho, que cuando dice impuestos a los productos de tal o cual país o a Lesoto, pues no son los países los que van a pagar impuestos, es un castigo para los países para que pues tengan que abaratar sus cosas, pero el primer castigo es contra el propio ciudadano estadounidense, que es el que tiene que pagar el impuesto. Como lo dijiste tú, ahora ya las zapatillas o los tenis pues van a costar no uno, sino va a costar lo doble, dos, ¿y quién lo paga? Pues el empleado, el obrero, el campesino, el maestro de escuela, toda la gente que trabaja y que además de pagar impuestos, pues ahora se tiene que pagar otro impuesto por cada cosa que compre, dependiendo del país de donde venga. Para terminar el programa, háblame del aspecto militar de la Unión Europea, porque yo creo que si Ursula von der Leyen te estuviera escuchando, te diría, Eduardo, sí, pero por ejemplo nosotros aquí en Europa ya nos estamos preparando, diseñamos un plan, el plan ReArm, hasta le pedimos a la población que esté lista en caso de una guerra y tenga sándwiches y cervezas para sobrevivir las 72 horas. Estamos ya pensando en este futuro y nos estamos preparando, pues con nada despreciable de 800.000 millones por lo menos de euros para tener cómo defendernos, ya sea de la amenaza rusa o de China, o si Estados Unidos nos abandona contra todos estas amenazas y estos malos malísimos, pues ya estamos aquí.
Háblame de eso, porque eso es el otro ingrediente bélico y no creo que estén tan acertados los europeos, Eduardo. Luego, lo que estamos viendo es lo que aquí hemos denunciado en múltiples ocasiones, una clase política absolutamente alejada de la realidad de las clases sociales, los que sostenemos los países y los que sostenemos la economía, que son los trabajadores, los jubilados, los estudiantes. Esta clase política está absolutamente a años luz de todo esto, porque además viven también de las regalías que está produciendo todo esto. Se ha ocultado nuevamente demandas por parte de la Fiscalía italiana contra la señora Ursula von der Leyen por el uso de información privilegiada y por el desvío de cientos de millones a una empresa de su marido. Esto fue denunciado por la Fiscalía italiana, por la Fiscalía belga, por la Fiscalía danesa, está en proceso legal, pero mientras esta señora sea presidenta del Consejo Europeo, pues no se va a mover las causas judiciales. Pero hay muchos intereses, muchos personajes que viven, están encumbrados en las más altas responsabilidades políticas, pero que viven también y medran gracias a todo esto. Y es paradójico. Yo me asombro de que no hace más allá de 2 meses oíamos decir en el Parlamento Europeo por parte de la derecha y de la extrema derecha europea y parte de la izquierda, decían que no se podían subir las pensiones porque no había dinero para las pensiones. Y de golpe no había dinero, no había euros para pagar las pensiones y para mejorar las pensiones, ni la sanidad ni la educación de la Europa comunitaria, ¿no? Y vete aquí, de golpe, misterio, cómo han encontrado 800.000 millones de euros debajo de la alfombra. No sabían que los tenían ahí. No sabían que tenían 800.000 millones debajo de la alfombra. Porque lo que hace unos meses se decía que era imposible, ahora resulta de que no solo no es imposible, sino que se multiplica por muchos miles precisamente lo que se pedía. Se pedía pequeñas mejoras en las pensiones públicas a nivel europeo. No había dinero para ellas, no había dinero tampoco para los proyectos de intercambio educativo, los Erasmus, no había dinero para la PAC. La PAC es una ayuda a los campesinos europeos. No había dinero para todo eso y de pronto encuentran un pozo lleno de billetes sin fondo, 800.000 millones, ¿no? Y no deja de ser sorprendente. Pero además, la sorpresa no es solo esta. La sorpresa no es que la señora Ursula von der Leyen salga diciendo que los europeos tenemos que procurarnos un kit de supervivencia para 72 horas. Aquí en casa ya lo tenemos preparado. 2 bocadillos, un par de cervezas y nos pondremos en un balcón para ver caer la bomba atómica, que no nos falte, que estemos en primera fila. Estemos en primera fila para ver el espectáculo, ¿no? Ya lo tenemos preparado, ¿no? Entonces, dicen eso y al mismo tiempo intentan engañar a la población europea diciéndole que es para defendernos. ¿Defendernos de quién? De Rusia. Rusia no nos ataca. Nos estará atacando la economía, nos la está atacando el señor Trump, que es el que quería imponer aranceles del 200% a la Unión Europea. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿El señor Trump, que quiere arruinarnos y hundirnos económicamente, o el señor Putin, que está peleando allí cerca de Rusia, en la misma frontera rusa? Es decir, que hemos de comenzar a ver todo esto en la perspectiva. Y la perspectiva es, además, la paradoja de lo que está ocurriendo con la Unión Europea. Es una triple paradoja, además de lo que ya estoy diciendo, ¿no? Gran parte del material militar que se quiere comprar no se produce en Europa. No se produce en Europa. El otro día, por ejemplo, ya lo hemos comentado aquí, hace un año se inauguraba la primera fábrica de pólvora en Francia, porque no fabricaban pólvora para los obuses y para la artillería. ¿Dónde se fabrica el material militar
que tiene la Unión Europea y a cuál está obligada la Unión Europea a comprar. Se fabrica en Estados Unidos. Así que esos 800.000 millones, además de arruinar a la población europea en recortes de todo tipo, van a engrosar el beneficio del presidente. Aquí hay algún cómico que lo llama el zanahorio, porque tiene el cabello parecido al color de las zanahorias, ¿no? Así que van a beneficiar a la industria norteamericana, lo cual no deja de ser un negocio redondo para la Unión Europea. Y ya apunto. La crisis que está viviendo Alemania, que es de enorme profundidad, va a provocar la implosión de la Unión Europea. La Unión Europea va a vivir momentos especialmente dramáticos. ¿Por qué? Porque ahora, con el tema de los aranceles, fíjense la maniobra que acaba de hacer el presidente español. Se ha plantado en Pekín, evidentemente, para defender por una vez, aparentemente, los intereses de nuestro país. Lo cual es de alabar. También hay que decirlo. Pero se va a dar la paradoja en Europa de que no van a actuar de forma consensuada, de forma unitaria, contra Estados Unidos. Cada país intentará negociar una mejor posición y eso provocará una mayor grietas y tensiones dentro de la Unión Europea, que ya está muy tensionada. La Unión Europea ha funcionado mientras la locomotora alemana tiraba del carro, tiraba del tren, tiraba de los vagones. Esto ya no ocurre. Alemania está en una profundísima crisis que no saldrá en muchísimos años. Y evidentemente esto tiene implicaciones enormes también para la Unión Europea. Esperemos el desenlace de esta historia en un futuro inmediato. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahí vemos a Donald Trump decir que se está haciendo 2,000 millones de dólares al día, caray, está feliz. Sí, pero entre sus amigos los más ricos. Eduardo, pues muchas gracias. Yo creo que el programa queda perfectamente explicado, redondo. Si se ha perdido algo, si gustas agregar algo, bienvenido, y si no, pues cierra con una palabra ante esta tormenta donde hay un barco llamado Nosotros que navega en aguas revueltas, con niebla, con oscuridad, y pareciera que a la deriva. ¿Cómo cerramos y nos vamos, Eduardo, por favor? Recordaría una pequeña leyenda, no la voy a explicar toda, que es la leyenda de la caja de Pandora. La caja de Pandora era una caja donde se encerraban todos los males del mundo, estaban todos encerraditos allá, y hubo la primera mujer que crearon los dioses, que creó Zeus, era la señora Pandora. Los dioses la dotaron de magníficas cualidades. Era hermosa, era inteligente, era hábil, era muy excelente música, excelente artista, pero tenía una gran curiosidad. La casaron con un titán, y cuando el titán, y le dieron al titán la caja de Pandora. El titán, un día que dormía, le dijo, guardó la caja de Pandora y la guardó en el fondo de una cueva. Y le dijo a su mujer, a Pandora, que no abriera la caja bajo ningún motivo. Pero bien, como todas las tradiciones mitológicas, siempre la culpa para la mujer. En el caso de los antiguos griegos, era Pandora la primera mujer del mundo. En el caso de la religión cristiana, era Eva, ¿no? Así que tenemos similitudes. Pues bien, esta señora Pandora, muerta de curiosidad, abrió la caja donde estaban todos los males del mundo, que salieron y comenzaron a atacar a la ciudadanía, a la población existente en ese momento. Menos, afortunadamente, en el fondo de la caja quedó la esperanza. Y ese es el único recurso que ahora podemos tener, porque siempre debemos de creer que la esperanza es lo que guía todavía a las naciones y a las sociedades occidentales y a las sociedades no occidentales dentro de este planeta. El señor Trump ha abierto la caja de Pandora, ha abierto la caja de los males, ha abierto la guerra comercial, pero aún
tenemos esperanza. Y esto es lo que debemos enarbolar como una bandera. Esperanza, muchas gracias. Gracias por darnos además esperanza, Eduardo, porque si no estaríamos también hundidos y muchos desesperanzados, sin duda, pues por eso también le apuestan a Donald Trump. Gracias, Eduardo. Un abrazo gigante, hermano. Gracias, gracias de corazón, como siempre. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima y pendientes con los programas de Eduardo Luque, que siempre nos trae pues cosas diferentes que no se escuchan en los medios tradicionales, en los medios iguales. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias.